Nuestro país está inserto en una profunda dinámica demográfica. Somos un país de jóvenes, pero también un país que aceleradamente envejece. De eso hablaremos en el Estudio de México Social. Para empezar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. Aunque México es aún un país de jóvenes, crece aceleradamente la población de personas que superan los 65 años de edad. Expertos en demografía prevén que en las próximas 4 décadas la población de adultos mayores crecerá al triple de lo que hoy tenemos. Consecuencia de nuestra transición demográfica acelerada, en poco tiempo seremos un país con un considerable número de personas de la tercera edad. Las cifras revelan con más precisión la realidad. En el año 2010 había en nuestro país 7 millones de personas mayores de 65 años. De ellos, 3.8 millones eran mujeres y 3.2 millones de varones. Pero en el 2013 a la población de adultos mayores se agregaron más de 700,000 personas, lo cual indica que en tan solo 3 años entre los mexicanos hay 7.737.600 personas en el rango de edad. El desafío económico y social es colosal. En el futuro contaremos con sistemas de pensiones suficientes para garantizar un retiro digno a los adultos mayores o estarán condenados a vivir en la pobreza durante la vejez. Este es precisamente el reto de un país cuya población de adultos mayores crece. Hoy la gente es más longeva, pero tiene menos años de vida saludable. En este tema, el futuro ya nos alcanzó. Los demógrafos del Consejo Nacional de Población advierten que en 2020 tendremos 9.77 millones de adultos mayores. Para el 2030 serán 13.85 millones. En 2040, 18.9 millones. Mientras que en el 2050 habrá 23.13 millones de personas con más de 65 años. El problema es de tal magnitud que requiere desde hoy la instrumentación de políticas públicas orientadas a propiciar una vida de calidad a las personas que han logrado la longevidad. Suena imposible, pero tenemos el ejemplo de otras naciones que afortunadamente lo han logrado. Como hemos visto en el reportaje, nuestro país está inserto en una compleja transición demográfica y es uno de los temas centrales para pensar el México social. Por eso agradezco mucho a los expertos que estén en el Estudio de México Social, pero sobre todo para precisar, ¿deberíamos hablar de el envejecimiento como un proceso social o es adecuado simplemente estar todo el tiempo señalando que el tema son las personas adultas mayores? ¿Cuál es la relevancia de pensar el envejecimiento como un proceso más amplio? Bueno, pues es sumamente importante, Mario Luis. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante porque efectivamente hemos centrado mucho la atención en las personas adultas mayores. El reportaje habla de 65 años y más. Naciones Unidas propone para los países en desarrollo 60 años y más. Porque para nuestros países es una sorpresa este fenómeno, el crecimiento de ese segmento de la población. Sin embargo, realmente las personas adultas mayores que viven la vejez es una consecuencia del proceso de envejecimiento. Entonces, y de un proceso de envejecimiento individual como demográfico. Entonces, creo que tenemos capacidad para no nada más ver al segmento de la población en un momento en el tiempo, sino poder proyectarlo desde los jóvenes que van a ser en el 2050, como bien señala la cápsula, adultos mayores. Entonces, lo que tenemos que pensar es en 2 momentos en el tiempo. Uno que es diacrónico y uno que es sincrónico, para poder entender que es una construcción social. Por eso no hay tampoco una sola forma de vejez, ni hay un solo grupo de adultos mayores, hay muchos grupos, ahí es muy heterogéneo y eso depende y es consecuencia del proceso de envejecimiento. En ese sentido, Alberto, muchas gracias por estar aquí en el estudio. ¿Cómo podríamos caracterizar los procesos de envejecimiento que se están dando en el país? ¿Cómo podríamos de alguna manera caracterizarlos? Muchas gracias, Mario Luis, gracias por la invitación. Efectivamente, no podemos hablar de un solo proceso de envejecimiento, ni de un envejecimiento heterogéneo. A mí me parece que hay una multiplicidad de dimensiones económicas, de dimensiones sociales y dimensiones culturales que hacen que haya procesos de envejecimiento diversos a lo largo y ancho del territorio nacional. En ese sentido, a mí me parecería que, por ejemplo, las políticas públicas deberían hacer un reconocimiento a este tipo, ¿no?, de procesos
que se están dando con los adultos mayores, reconociendo que hay diferencias por género, hay diferencias regionales, hay diferencias entre grupos y diferencias en función a grupos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que hablar de distintos procesos de envejecimiento y no centrarnos únicamente en homogeneizar este proceso demográfico, que es, de hecho, mucho más allá que un proceso puramente demográfico, ¿no? Geográficamente podríamos diferenciar cómo se envejece en el norte del país, cómo se envejece en el sur, en una ciudad como la Ciudad de México o una pequeña localidad. O sea, es un proceso diferenciado, pero Es muy ¿podrías de alguna diferenciado, manera por supuesto. ejemplificar estos procesos que finalmente nos hablan de una vejez diferente? Diferentes vejeces. Por supuesto, hay distintas transiciones demográficas en el país, ¿no? Por ejemplo, la zona del sureste está todavía en una incipiente transición demográfica, ¿no? La zona centro un poquito más consolidada y la del norte mucho más acelerada. ¿Por qué? Porque las fecundidades han sido diferentes, los procesos de desarrollo, el descenso de la mortalidad, pero también por el factor de la migración en el país. Por ejemplo, las entidades de mayor expulsión, por ejemplo, de jóvenes, obviamente tienen un proceso de envejecimiento social. Como no hay jóvenes, entonces quedan los mayores y eso hace que se vea como en los datos de pronto llamativo. La zona norte del país, específicamente la zona de la frontera norte, está envejeciendo muy rápido. Es la zona del país que más rápido está envejeciendo. Mientras que nuestro gran bono demográfico se concentra, desgraciadamente, en las localidades, en las entidades federativas más pobres del país, que es la del centro y sureste. Entonces, claro que hay una geografía del envejecimiento que tiene obviamente repercusión, como bien dice Alberto, es un efecto de los procesos sociales, económicos, políticos, de la institucionalización de la seguridad social, pero también del comportamiento demográfico, de estos tres grandes componentes de la demografía: la fecundidad, la mortalidad y la migración. Y en ese sentido, el envejecimiento en una localidad indígena puede ser mucho más rápido que el envejecimiento en una ciudad que tenga un proceso de servicios mucho más, digamos, más avanzado o más adecuado. Como bien decíamos al principio, pues es un proceso que se construye desde el nacimiento. Entonces, si por ejemplo, y hay muchísimas evidencias, si una persona a los menores de 5 años tuvo mala alimentación, por ejemplo, si no tuvo su madre un buen embarazo, un buen nacimiento, si tuvo enfermedades jóvenes, por ejemplo, adultas, entonces su proceso de envejecimiento se acelera. Hoy en día, por ejemplo, los grupos indígenas también han incrementado de una manera sensacional su expectativa de vida. Pero lo que no estamos muy seguros es que sea una expectativa, una mayor esperanza de vida con salud, porque desgraciadamente la pobreza, las condiciones de malnutrición que han padecido estas comunidades, porque además son distintas también en todo el territorio nacional, y eso es maravilloso, de pronto hace que sean completamente diferentes. No es lo mismo envejecer Soque, Lacandón o Maya, por ejemplo, que Rarámuri, ¿no? Y eso me parece que también es una ventaja muy importante en nuestro país. Igual sucede en las zonas rurales y en las zonas urbanas. No es lo mismo un campesino a un pescador o un profesor universitario a un trabajador en servicios o en la industria en las zonas urbanas. El desgaste físico es un proceso también que tiene mucha conexión con el trabajo, con la actividad laboral. Claro. Entonces, ¿sería correcto decir que hay personas menores a 60 años que ya están en un proceso de envejecimiento mucho más acentuado que lo que correspondería, digamos, a su edad? Sí, a mí me parece, retomando lo que comentaba Verónica, a mí me parece que estos procesos de desgaste de pronto se acentúan más en unos grupos que otros. Entonces, los estragos de la fragilización, ¿no?, los estragos de la dependencia, no solo la dependencia física, sino la dependencia económica, la dependencia de servicios de salud, las carencias sociales se van acentuando en unos grupos más que en otros, y eso acelera los procesos de deterioro biológicos naturales. A mí me gustaría señalar que envejecimiento no es sinónimo de enfermedad o no es fenómeno de discapacidad. Sin embargo, el envejecimiento, digamos que es un proceso natural, pero muchos de los daños y muchos de los riesgos se pueden acentuar a consecuencia o como consecuencia de, digamos, estos procesos de deterioro de la vida, ¿no?
y también los procesos que hacen que la gente carezca de servicios de salud, que no tenga, digamos, redes sociales de apoyo. Esto me parece que es muy complejo y hace que las expresiones del envejecimiento sean, digamos, peor en algunos grupos que en otros, ¿no? Pero también tenemos un proceso cultural. Nuestras sociedades que enfatizan que la manera de vivir la vida es una permanente juventud y ahí está peso brutal que decirle a alguien estás envejeciendo o eres un viejo, tiene ahí una carga realmente cultural terrible, que hace que no se asuma, como bien dices, que el envejecimiento no solo es un proceso natural, es un proceso también de vitalidad, de distinta manera, ¿no? Por supuesto. Sí, de pronto el uso del término viejo, el uso del término anciano, se usa de manera peyorativa, se usa de manera despectiva, ¿no? Y a mí me parece que debemos comenzar a fomentar las bases para una nueva cultura del envejecimiento. Tratar con respeto a las personas adultas mayores, reconocerles sus derechos, ¿no? Me parece que es un tema de la agenda que está todavía ausente, ¿no? Y en ese sentido creo que en la medida en la que nosotros como sociedad aprendamos a convivir con los sujetos viejos, ¿no? Y aprendamos digamos, a respetar, a reconocer sus derechos, me parece que en ese sentido estaremos avanzando hacia una nueva forma de ver a los ancianos, ¿no? Y en ese sentido, ¿estarías de acuerdo que este sobreénfasis de hablar de las personas adultos mayores como un lugar donde se llega y no del proceso, hay un error conceptual, incluso de política pública? Claro, puede ser considerado un error, pero también hay que ubicar que es parte de nuestro propio proceso de reconocimiento del tema, ¿no? En los últimos 15, 20 años, ¿quién hablaba de los adultos mayores? Nadie. ¿Quién hablaba de las personas que envejecen? Nadie. Y sin embargo, hemos ido posicionando de pronto el tema de la persona mayor, ¿no? De los hombres y mujeres que envejecen. Y eso me parece que es muy importante. Sin embargo, en esa madurez de la reflexión colectiva, ¿no? Aquí hay algo que es muy importante. No son los otros, ¿no? Sino somos nosotros mismos. Y los jóvenes ahora, por ejemplo, cada vez están más preocupados por su propio curso de vida, por estos condicionantes que mencionabas, Alberto, y de cómo se está construyendo el envejecimiento y cómo se va a construir su propia vejez. Entonces, yo creo que es parte, a lo mejor ahora podemos verlo como un error, pero es parte de nuestro proceso de conocimiento sociohistórico, en donde la política pública, sí, ahí puede haber un error y una cierta manipulación al enfatizar únicamente a un grupo de la población, y no el hecho de que toda la población mexicana estamos en ese proceso de envejecimiento. Vamos a un corte, estamos hablando sobre el envejecimiento, un proceso social de alta complejidad que sin duda lleva consigo toda esta población, 8 millones de mexicanos hoy en día, que tienen más de 65 años y que sin duda ya están viviendo la vejez. Pero el punto importante es que tenemos que reconocer el proceso de envejecimiento como un proceso natural y sin duda requerirá una reflexión mayor. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Agradezco a los amigos del MUNAL que nos presenten este cuadro que busca representar lo que hoy está en el estudio de México Social, la vejez. Tenemos el privilegio de poder estar observando una obra de Ángel Zárraga que tiene por título La dádiva. En este cuadro lo que podemos estar apreciando es como estas mujeres jóvenes, estas mujeres que bueno, pues tienen este planteamiento del cuerpo pues muy limpio, muy preciso, entregan una dádiva, entregan un reconocimiento, si le podemos decir, a estos personajes que bueno, pues prácticamente tienen estas condiciones de vida un poco más avanzada, que en tiempo, bueno, pues ya llevan un proceso distinto, pero que de alguna manera estos artistas para este momento quieren reconocer a este grupo de personas que tienen toda esta carga de vida. Ahora bien, si vemos algunos simbolismos, pues son de mucha importancia, porque lo que podemos ver ahí son algunos frutos, ¿no? En este caso algunas uvas, algunas canastas con frutos, algunas calabazas y algunos elementos que son simbolismos de vida, que no necesariamente la vida está en términos de cuerpo, sino la vida también está en un momento dado en niveles de experiencia, que es un poco lo que quiere en este caso transmitir este maestro. Y bueno, pues esta dádiva pintada en 1910 entra en un estilo que es muy importante, denominado en Europa el simbolismo, en México el decadentismo. Alberto, pero más allá de esta imagen de la vejez como algo natural,
En nuestro país y en muchos países existe esta noción que la vejez es una etapa de enfermedad, de discapacidad, de problema social, de carga. O sea, realmente hay un proceso que sigue señalando esta etapa de la vida o el proceso de envejecimiento como algo no deseado. ¿Cómo lo puedes desmontar? ¿Cómo podemos hacer visible que no debe ser, puede ser no una carga, puede ser realmente un proceso natural de vida en el cual todos estamos inmersos de una manera, digamos, permanente? Yo creo que en la medida en la que haya un esfuerzo desde el gobierno, desde la misma sociedad, por referirse a los viejos y a la vejez como sujetos, ¿no? Como sujetos que tienen voz, como sujetos que tienen vida, que tienen derecho a la vida. Y en la medida en la que vayamos alejándonos cada vez más de una idea en la que el envejecimiento es un problema social, en ese sentido insistiría en que estamos avanzando como sociedad. Estamos haciendo este proceso de reconocimiento al que se refería Verónica. Y a mí me parece que en ese sentido creo que desde la academia, desde los espacios gubernamentales, deberíamos hacer un esfuerzo cada vez mucho mayor por no referirnos a los adultos mayores, a los sujetos viejos, al envejecimiento, como a los adultos mayores como sujetos que siempre están necesitando, que siempre están dependiendo, sujetos a los que se les tiene que hacer, a los que se les tiene que decir, a los que se les tiene que guiar. Hay que reconocer la autonomía de los adultos mayores y es necesario que metamos muchísimos esfuerzos en eso desde la academia, desde